Amados hermanos, muy buenas noches. ¿Listos ya con su cafecito, lapicero y hojita para apuntar? Muy bien, entonces comencemos. ¿Qué hay de las teorías de la brecha y la ruina y reconstrucción? Debido a que se aceptan las enseñanzas sobre la evolución, hay muchos cristianos que intentaron ubicar una brecha de tiempo indefinido entre los dos primeros versículos de Génesis 1. Génesis 1, del 1 al 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Supuestamente ahí estaría la brecha. Y luego continúa: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay muchas versiones diferentes en cuanto a lo que supuestamente pasó durante esa brecha de tiempo, pero la mayoría de las versiones de la teoría de la brecha indican que pasaron millones de años de tiempo geológico entre los dos primeros versículos de la Biblia. Es la versión de la teoría de la brecha que también se conoce como teoría de la ruina y reconstrucción. La mayoría de los teóricos de la ruina y reconstrucción han permitido que las teorías falibles de los científicos seculares determinen el significado de las escrituras, y por ello han aceptado las fechas de los millones de años para los registros fósiles. Algunos teóricos también ubican la caída de Satanás en este supuesto periodo, pero toda destrucción y rebelión de Satanás durante esta brecha de tiempo contradice la descripción de Dios de su propia creación. Cuando Él la completó el día 6, Él dijo: todo es bueno en gran manera. Esto es Génesis 1:31. Todas las versiones de la teoría de la brecha imponen ideas externas a la Biblia y por ello abren las puertas a futuras negociaciones en desmedro de la palabra. ¿De dónde proviene la teoría de la brecha? A lo largo de los años, los cristianos han hecho varios intentos por conciliar el relato de la creación que aparece en Génesis con la geología aceptada y su enseñanza de que la edad de la Tierra es de miles de millones de años. Algunos ejemplos de estos intentos incluyen a la evolución teísta, la creación progresiva y la teoría de la brecha. Esta idea de la teoría de la brecha encuentra sus orígenes en los escritos, bastante confusos, del holandés llamado Scopio, pero el primer registro proviene de una de las conferencias de Thomas Chalmers. Chalmers fue un notable teólogo escocés, además de ser el primer moderador de la Iglesia Libre de Escocia. Probablemente haya sido quien más responsabilidad ha tenido en el surgimiento de la teoría de la brecha. El reverendo William Buckland, que era geólogo, también hizo mucho porque la idea se difundiera y conociera en todas partes. A pesar de que los escritos de Chalmers brindan muy poca información sobre la teoría de la brecha, muchos de los detalles provienen de obras de otros autores, como el geólogo Hugh Miller del siglo XIX, que utilizó citas de las conferencias de Chalmers sobre este tema. El escritor de más notable influencia en el siglo XIX y que popularizó esta opinión fue G. H. Pember en su libro Earth's Earliest Ages, publicado en 1884. Se publicaron numerosas ediciones de esta obra y la 50ª apareció en 1942. En el siglo XX, el autor que publicó la defensa más académica de la teoría de la brecha fue Arthur Custance en su obra Without Form and Void, que traducido significa vacío y sin forma. Las herramientas de ayuda para estudiar la Biblia, como la Biblia Scofield con referencias, la Biblia Dake con referencias y anotaciones y la Biblia Newberry con referencias, también incluyen la teoría de la brecha y han tenido su influencia, con el resultado de que muchos aceptan esta enseñanza. La razón básica del desarrollo y promoción de esta teoría puede verse en las siguientes citas elocuentes. Cito: Biblia de estudio Scofield. Si relegas los fósiles a la creación primitiva, no quedará conflicto entre la ciencia y la cosmogonía del Génesis. Fin de la cita. Otra cita, Biblia de Dake con referencias y anotaciones. Cuando los hombres finalmente se pongan de acuerdo sobre la edad de la Tierra, entonces ubique la gran cantidad de años entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, y no habrá conflicto entre el libro de Génesis y la ciencia. Fin de la cita. Estas citas son típicos ejemplos de las muchas posiciones de negociación en que se acepta lo que se llama ciencia. Sus largas eras para la edad de la Tierra son incorporadas artificialmente en las Escrituras. Testimonio de dificultades.
La dificultad de G.H. Pember con las largas eras geológicas que se presentan en Earth's Earliest Ages, que significa primeras eras de la Tierra, también ha sido la dificultad de muchos cristianos desde que se hizo popular la idea de los millones de años para los registros fósiles a principios del siglo IX. Y hoy sigue habiendo líderes cristianos respetados que siguen enfrentándose al mismo problema. Si leemos cuál ha sido el problema de Pember, podremos empezar a entender las implicaciones de la teoría de la brecha. Pember, al igual que los conservadores cristianos de hoy, defendía la autoridad de las Escrituras. No cedía en su postura de que uno tiene que partir únicamente desde las Escrituras y no llevar ideas preconcebidas a las Escrituras. Valientemente criticaba a los que llegaban a la Biblia llenos de mitos y filosofías y prejuicios de los que no podían despojarse, pero conservaban, al menos en parte, para mezclarlos, probablemente sin querer, con la verdad de Dios. Esto es una cita de Pember. Pember describe la forma en que se debilita la Iglesia cuando las filosofías humanas se usan para interpretar la palabra de Dios. Cito: porque al mezclar hábilmente sus propios sistemas con las verdades de las Escrituras, confunden tanto las mentes de las multitudes que son pocos los que conservan el poder de distinguir la revelación de Dios de las enseñanzas de los hombres que con tal habilidad entretejen con su palabra. Como resultado de ello, se han pasado interpretaciones inconsistentes y poco sólidas de generación en generación, recibidas como si formaran parte de las mismas Escrituras. Mientras tanto, todo texto que parezca oponerse violentamente se alegoriza, espiritualiza o explica para descartarlo, hasta que deje de representar un problema o acabe sirviendo a los intereses de estas teorías. Porque, si somos observadores y sinceros, a menudo sentiremos la dificultad de aproximarnos a los escritos sagrados con imparcialidad, ya que traeremos en mente una gran cantidad de ideas estereotipadas que recibimos como si fueran absolutamente ciertas, sin pensar jamás en comprobarlas, sino solo buscando su confirmación. Fin de la cita. Lo que le sucedía a Pember debiera servirnos de advertencia en cuanto a que, más allá de lo importantes que podemos ser como teólogos o líderes cristianos eruditos, como seres humanos, finitos y pecadores, no podemos vaciarnos fácilmente de nuestras ideas preconcebidas. Pember, sin darse cuenta, hizo justamente aquello contra lo que predicaba. Esa es la naturaleza implícita de este problema que presenta las eras de millones de años. No quería cuestionar las Escrituras, pero tampoco cuestionó las eras geológicas propuestas, de modo que a Pember le costaba definir qué hacer. Hoy muchos líderes cristianos respetados muestran ese mismo problema en sus comentarios, para capitular luego ante las teorías de la creación progresiva e incluso de la evolución teísta. Pember afirmaba, cito: porque como lo muestran hoy con claridad los restos fósiles, no solo predominan la enfermedad y la muerte, inseparables compañeras del pecado, entre las criaturas de la tierra, sino también la ferocidad y la matanza. Fin de la cita. Entonces reconocía que el registro fósil de muerte, el deterioro y la enfermedad antes del pecado era algo totalmente inconsistente con las enseñanzas de la Biblia, y entendía que no podían existir los carnívoros antes de la caída en el pecado. Cito: en el sexto día, Dios declaró que todo lo que Él había creado era bueno en gran manera, declaración que parecía completamente inconsistente con la condición actual del reino animal y también del reino vegetal. Y luego le dio hierba verde únicamente como alimento, a toda bestia del campo, a toda ave de los cielos y a toda cosa que se arrastra sobre la tierra. Por ello, no había carnívoros en el mundo libre de pecado. Fin de la cita. Pember enseñaba a partir de Isaías que la tierra será restaurada a lo que fue al principio. Ya no habrá muerte, no habrá enfermedad, no habrá actividad carnívora, pero como había aceptado la teoría de las largas eras relacionadas con los registros fósiles, ¿qué podría hacer con toda esta muerte, enfermedad y destrucción que surgían de los registros? Su respuesta fue: entonces, ya que los restos fósiles son los de criaturas anteriores a Adán y muestran evidentes vestigios de muerte, enfermedad y destrucción mutua, por ello, tienen que haber pertenecido a otro mundo con una historia propia marcada también por el pecado. Fin de la cita. Así, al tratar de reconciliar la teoría de la brecha con las Escrituras, Pember justificaba tal teoría diciendo, cito: hay lugar para una brecha, de la duración que fuera, entre el primer versículo de la Biblia y el segundo. Como no tenemos un relato inspirado de las formaciones geológicas, estamos en libertad de creer que se formaron en el orden en que los hallamos. Todo el proceso ocurrió en tiempos previos a los de Adán, tal vez en relación con otra raza de seres, y en consecuencia no es algo que nos incumba ni interese en el presente. Fin de la cita.
Con tal trasfondo, vamos a considerar en detalle esta teoría de la brecha. Básicamente incorpora 3 líneas de pensamiento. 1. Una visión literal del Génesis. 2. La creencia en que la edad de la Tierra es extremadamente larga, pero no se puede identificar su duración. 3. La obligación de hacer encajar el origen de la mayoría de los estratos geológicos y demás evidencia geológica entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Los teóricos de la brecha se oponen a la evolución, pero creen en que el origen del universo es muy antiguo. Hay muchas variaciones de la teoría de la brecha. Según el autor Weston Field, la teoría puede resumirse de la siguiente manera. Cito: en un pasado lejano y sin fecha determinada, Dios creó un cielo perfecto y una tierra perfecta. Satanás gobernaba el mundo, poblado por una raza de hombres sin alma. Eventualmente Satanás, que vivía en un jardín del Edén compuesto de minerales, se rebeló al desear ser como Dios. Debido a la caída de Satanás, el pecado entró en el universo y trajo sobre la tierra el juicio de Dios bajo la forma de un diluvio. Y luego una era de hielo global, en que, de alguna manera, quedaron eliminados la luz y el calor del sol. Todos los fósiles vegetales, animales y humanos que hay sobre la Tierra datan de ese diluvio de Lucifer y no tienen relación genética con las plantas, animales y fósiles que viven hoy en la Tierra. Fin de la cita. Algunas de las versiones de la teoría de la brecha establecen que el registro fósil se formó a lo largo de millones de años y que entonces Dios destruyó la Tierra con una gran catástrofe, es decir, el diluvio de Lucifer, que lo dejó todo desordenado y vacío. Los comentarios a la Biblia, escritos en Occidente antes del siglo XVIII, o sea, antes de que se difundiera y popularizara la creencia de que la Tierra tiene millones de años, no sabían nada de brecha alguna entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Por cierto, algunos de los comentarios proponían intervalos de tiempo de distintas extensiones para las razones relacionadas con la caída de Satanás, pero ninguno proponía una situación de ruina y reconstrucción, ni un mundo anterior a Adán. En el siglo XIX se hizo popular la creencia de que los cambios geológicos fueron dándose lentamente, más o menos como ocurre en la actualidad. Aceptando cada vez más la corriente de la uniformidad, muchos teólogos urgían a la reinterpretación del Génesis, con ideas como la del día-era, o sea que un día no es de 24 horas, sino de millones de años, la creación progresiva, la evolución teística y los días de revelación. Los problemas de la teoría de la brecha. Creer en la teoría de la brecha presenta una cantidad de problemas e inconsistencias, en especial en el caso del cristiano. Primero, es inconsistente con lo que establecen las Escrituras, que Dios creó todo en 6 días. Éxodo 20:11 dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así, la creación de los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay, se completó en 6 días. No hay tiempo para una brecha de millones de años. 2. Ubica a la muerte, a la enfermedad y al sufrimiento antes de la caída en oposición a las Escrituras. Romanos 5:12 dice: así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte pasó así también a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A partir de ello, entendemos que no puede haber habido pecado humano o muerte antes de Adán. La Biblia enseña en 1 Corintios 15 que Adán fue el primer hombre y que como resultado de su rebelión, su pecado, la muerte y la corrupción, la enfermedad, el derramamiento de sangre, el sufrimiento, etc., entraron en el universo. Antes de que Adán pecara, no podía haber existido la muerte humana ni animal. Notemos también que no puede haber habido una raza humana antes de Adán que haya muerto en el diluvio de Lucifer, porque 1 Corintios 15:42 nos dice que Adán fue el primer hombre. Génesis 1:29 al 30 nos enseña que los animales y el hombre fueron creados originalmente como herbívoros, algo consistente con la descripción de Dios en cuanto a su creación, como buena en gran manera. Pero entonces, ¿cómo podría el registro fósil, que contiene evidencias de enfermedad, violencia, muerte y deterioro, describirse como buena en gran manera? Para que fuera cierto, la muerte de miles de millones de animales que nos muestran los fósiles tiene que haber ocurrido después del pecado de Adán. El suceso histórico del diluvio global que registra Génesis explica la presencia de enormes cantidades de animales muertos, enterrados entre capas de roca que el agua fue dejando por toda la tierra. Romanos 8:22 enseña que
Todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. Es claro que la creación toda estaba y sigue estándolo sujeta al deterioro y la corrupción debido al pecado. Cuando los teóricos de la brecha creen que la enfermedad, el deterioro y la muerte existían antes de que pecara Adán, están contradiciendo directamente lo establecido en las Escrituras. La versión de la teoría de la brecha que ubica la caída de Satanás al final de las eras geológicas, justo antes del supuesto diluvio de Lucifer que destruyera toda vida pre-adámica, presenta otro problema más. La muerte y sufrimiento que los fósiles indican tiene que haber sido culpa de Dios, porque como pasó antes de la caída de Satanás, no se puede culpar de ello ni a Satanás ni al pecado. Tercer punto. La teoría de la brecha no tiene lógica, porque acaba descartando justamente lo que se supone que buscaba ajustar, la supuesta evidencia de millones de años como edad de la Tierra. Los teóricos de la brecha aceptan que la Tierra es mucho más antigua, creencia que se basa en evidencia geológica interpretada bajo la suposición de que el presente es la clave para estudiar el pasado. Tal suposición implica que en el pasado los sedimentos que contienen fósiles se formaron básicamente al mismo ritmo que en el presente. Es el proceso que usan también la mayoría de los geólogos y biólogos para justificar la creencia en que la columna geológica representa miles de millones de años de historia de la Tierra. Esta columna geológica se ha convertido en vidriera de la evolución, porque se afirma que los fósiles muestran una evolución de formas de vida simples a formas de vida complejas. Pero esto pone a los teóricos de la brecha en un dilema, porque comprometidos a sostener la creación literal porque aceptan una visión literal del Génesis, no pueden aceptar las conclusiones de la evolución que se basa en la columna geológica, y tampoco pueden aceptar que los días del relato de Génesis se corresponden con periodos geológicos. Entonces, proponen que Dios dio nueva forma a la Tierra y recreó toda la vida en 6 días literales después del diluvio de Lucifer, que produjo los fósiles, y de allí el nombre ruina y reconstrucción. Fue el pecado de Satanás el que supuestamente causó este diluvio, y el juicio sobre tal pecado redujo al mundo anterior a un estado sin forma y vacío. Mientras los teóricos de la brecha tal vez crean que el diluvio de Lucifer resuelve el problema de la vida antes de la creación de Dios que se registra a partir de Génesis 1:2 y los versículos subsiguientes, en realidad esto elimina la razón de esta teoría. Porque si todos o la mayoría de los sedimentos y fósiles se produjeran rápidamente en un gran diluvio mundial causado por el pecado de Lucifer, entonces ya no existe la principal evidencia de que la Tierra es extremadamente antigua, porque la edad de la Tierra se basa en la formación supuestamente lenta de los sedimentos de la Tierra. Además, si el mundo se vio reducido a un caos sin forma, como lo proponen los teóricos de la brecha, ¿cómo es que pudieron quedar como evidencia tal cantidad de fósiles y sedimentos en orden? Es claro que en tal caos los fósiles se habrían dispersado o desaparecido. Tal argumento se aplica también a quienes dicen que los fósiles se formaron a lo largo de cientos de millones de años antes de este supuesto diluvio de Lucifer, que habría desordenado estos fósiles muy seriamente. 4. La teoría de la brecha descarta la evidencia del suceso histórico del gran diluvio. Si los fósiles se formaran por el diluvio de Lucifer, entonces, ¿qué sucedió con el diluvio de los tiempos de Noé? En este punto, el teórico de la brecha se ve obligado a concluir que el diluvio mundial no puede haber dejado virtualmente rastro alguno, porque para ser consistente, el teórico de la brecha también tendría que suponer que el diluvio universal fue un hecho local. Custens, uno de los más fervientes defensores de la teoría de la brecha, hizo justamente eso, y hasta publicó un trabajo en defensa de la idea de un diluvio localizado. Sin embargo, Génesis nos muestra el diluvio como juicio de Dios por el pecado del hombre. El agua inundó la tierra completa durante más de un año, y solo sobrevivieron 8 personas, junto con 2 de cada especie animal, 7 en algunos casos, que habitaban la tierra. Más consistente con el marco general de las Escrituras es el atribuir la mayoría de los fósiles al diluvio de la época de Noé, que recurrir a una interpretación poco fundamentada de la caída de Satanás y a una catástrofe completamente especulativa que en nada contribuye ni a la comprensión bíblica ni a la ciencia. Lamentablemente, al relegar los fósiles a la supuesta brecha, los defensores de esta teoría han eliminado la evidencia del juicio de Dios en el diluvio, que conforma la base de la advertencia del juicio de Dios por venir. 5.
El teórico de la brecha ignora la evidencia que apunta a la juventud de la Tierra. El teórico sincero que defiende esta teoría ignora además la evidencia que indica que la Tierra tiene menos de 10.000 años de antigüedad. Y hay mucha evidencia que señala esto, como los cambios y rápidas inversiones del campo magnético de la Tierra, la cantidad de sal en los océanos, la rotación de las galaxias en espiral y mucho más. Sexto punto. La teoría de la brecha no logra que se ajuste la geología aceptada por la corriente uniformitaria a las largas eras que propone. Hoy, los geólogos del uniformismo no dejan lugar a ningún diluvio mundial de ningún tipo, ni al imaginario diluvio de Lucifer, ni al histórico diluvio de la época de Noé. Tampoco reconocen un quiebre entre el supuesto mundo creado con anterioridad y el mundo recreado actual. 7. Y lo más importante, la teoría de la brecha mina los fundamentos del Evangelio. Al proponer que la Tierra tiene miles de millones de años de antigüedad, basándose en la interpretación aceptada por la corriente uniformista en cuanto a la columna geológica, los teóricos de la brecha dejan intacto el sistema evolucionista. Peor aún es que también tienen que teorizar que Romanos 5:12, Génesis 3:3 hacen referencia solo a la muerte espiritual. Pero esto contradice otros pasajes de las Escrituras, como 1 Corintios 15, Génesis 3:2 al 23. Estos pasajes nos dicen que la muerte de Adán llevó la consecuencia de la muerte física y espiritual. En 1 Corintios 15, la muerte del último Adán, el Señor Jesucristo, se compara con la muerte del primer Adán. Jesús sufrió la muerte física a causa del pecado humano, porque Adán, el primer hombre, murió físicamente debido al pecado. Al maldecir al ser humano con la muerte física, Dios también abrió el camino a la redención del ser humano a través de la persona de su Hijo Jesucristo, que sufrió la maldición de la muerte en la cruz por nosotros. Probó la muerte por todos, según Hebreos 2:9. Cargó con la pena que por justicia nos correspondía a nosotros, y la puso en manos del juez justo, y la cargó sobre su propio cuerpo en la cruz. Jesucristo pasó por la muerte por toda la humanidad, y Él derrotó a la muerte al resucitar de la tumba 3 días después. El ser humano puede librarse de la muerte eterna en el infierno si cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces es recibido por Dios nuevamente para pasar la eternidad con Él. Ese es el mensaje del cristianismo. Creer que hubo muerte antes del pecado de Adán destruye la base del mensaje cristiano. La Biblia declara que las acciones rebeldes del ser humano llevaron a la muerte y la corrupción del universo. Pero la teoría de la brecha mina la razón por la que el hombre necesita a un Salvador. Una mirada más cerca de Génesis 1 del 1 al 2. El manuscrito más antiguo de Génesis 1 del 1 al 2 con que contamos está en la traducción del Antiguo Testamento a la lengua griega, que se conoce como la Septuaginta o Biblia de los 70, y que se reparó aproximadamente entre el 250 al 200 a.C. La Septuaginta no permite la lectura de ninguna situación de ruina y reconstrucción entre estos versículos, como lo admite incluso el mismo Costens en su libro. Una mirada más cerca a estos pasajes revela que la teoría de la brecha impone una interpretación de Génesis 1 del 1 al 2 que no es natural, además de ser gramaticalmente inadecuada. Al igual que los muchos intentos por hacer que la Biblia se ajuste a la geología de la corriente uniformista, la teoría de la brecha implica torcer las escrituras con buena intención, pero errando de todos modos. A continuación, hay 5 de los mayores problemas que tiene la teoría de la brecha para interpretar las escrituras. Para un análisis mucho más profundo, recomendamos el libro Unformed and Unfilled, Sin Forma y Vacía, de Westin Fields, publicado por Burgener Enterprises. Vamos entonces a la primera. 1. Crear y hacer. En hebreo, bará y asá. Se reconoce en general que el término hebreo bará, usado por Dios como sujeto, significa crear, en el sentido de producir algo que antes no existía. Pero según Éxodo 20:11, Jehová hizo asá, los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos en 6 días. Si Dios hizo todo en 6 días, es claro que no hay espacio para que exista una brecha de tiempo. Para evitar este claro testimonio de las Escrituras en contra de cualquier brecha, los de la teoría de la brecha alegan que asá no significa crear, sino formar o incluso reformar. Afirman que Éxodo 20:11 se refiere no a 6 días de creación, sino a 6 días de reforma de un mundo en ruinas.
¿Hay tal diferencia entre bará y asá en el uso que se le da en la Biblia? Hay una cantidad de versículos que muestran que, aunque asá puede significar hacer, también puede tener el sentido de crear, que es el mismo significado que el de bará. Por ejemplo, Nehemías 9:6 indica que Dios hizo asá, los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Esta referencia evidentemente es a la creación original ex nihilo, a partir de la nada, pero aún así vemos que se usa asá. Podremos suponer, sin lugar a error, que el teórico de la brecha no querrá decir que Nehemías 9:6 se refiere a la supuesta reconstrucción, porque si el pasaje dijera eso, el teórico de la brecha debería incluir los estratos geológicos en la reconstrucción, y así le quitaría a la teoría todo el poder de explicar la existencia de los fósiles. El hecho es que los términos bará y asá aparecen con frecuencia de manera intercambiable en el Antiguo Testamento, y de hecho en algunos lugares se utilizan como un paralelismo simbólico. Al aplicar esta conclusión a Éxodo 20:11, 31-17 y a Nehemías 9:6, vemos que las Escrituras enseñan que Dios creó el universo, todo, en 6 días, como lo dice Génesis 1. Segundo, la gramática de Génesis 1 del 1 al 2. Muchos de los que se adhieren a la teoría de la brecha afirman que la gramática de Génesis 1 al 2 da lugar a la idea de una brecha de tiempo entre los hechos de los versículos 1 y 2, e incluso afirman que esta brecha está expresada allí, porque en esta brecha, que muchos creen dura miles de millones de años, quieren ubicar los principales fenómenos geológicos que han dado forma al mundo. Es una interpretación antinatural que el significado liso y llano del texto no sugiere. La lectura más directa de los versículos mira al versículo 1 como cláusula, con sujeto y verbo, y al versículo 2 con 3 cláusulas circunstanciales, es decir, 3 declaraciones que amplían la descripción de las circunstancias que presenta la primera cláusula, en el versículo 1. Tal conclusión se ve reafirmada por el gramático Gesenio, que dice que la conjunción hebrea wow, que significa y, en el comienzo del versículo 2 es copulativa, lo que equivaldría a una expresión como de cierto. Esta conexión gramatical entre los versículos 1 y 2 descarta entonces la teoría de la brecha. El versículo 2 es, de hecho, descripción del estado de la tierra originalmente creada, y la tierra estaba desordenada y vacía. Tercer punto. ¿Estaba o se volvió? Los teóricos de la brecha traducen estaba desordenada y vacía como se volvió desordenada y vacía. Está en juego allí la traducción del término hebreo hayetá, forma del verbo hebreo hayá, que significa estar. Costens, uno de los defensores de la teoría de la brecha, afirma que de 1320 veces en que aparece el verbo hayá en el Antiguo Testamento, solamente en 24 ocasiones puede decirse con certeza que signifique estar. Concluye entonces que Génesis 1:2, el hebreo hayetá, tiene que significar se volvió y no estaba. Sin embargo, tenemos que observar que el significado de una palabra siempre quedará sujeto a su contexto y que el versículo 2 es circunstancial del versículo 1. Por ello, estaba es la traducción más natural y adecuada a hayetá. Así es como traducen el término la mayoría de las traducciones y también la Septuaginta. Además, en Génesis 1:2, hayetá no se ve seguido de la proposición le, que le quitaría toda ambigüedad al hebreo y requeriría que se tradujera como se volvió. Cuarto punto. Tohu y bohu. Los términos tohu y bohu, que se traducen en general como sin forma y vacía, son los que aparecen en Génesis 1:2 e implican que el universo original se creó sin forma, desordenado, vacío, y que durante 6 días fueron las acciones de creación de Dios las que le dieron forma y lo llenaron. Los teóricos de la brecha afirman que estas palabras implican un proceso de destrucción por juicio y que indican un estado de pecado, y por ello no original, de la tierra. Pero esto implica traer interpretaciones de otras partes del Antiguo Testamento con contextos muy diferentes, que se importan a Génesis 1. Tohu y bohu aparecen juntos únicamente en los 3 lugares del Antiguo Testamento que mencionamos. Pero tohu aparece utilizado sin el otro término en cantidad de pasajes y en todos los casos significa sin forma. El término en sí mismo no nos dice la causa de este desorden o la falta de forma. Esto es algo que nos indica el contexto de Isaías 45:18, citado a menudo por los teóricos de la brecha, que aparece traducido como el que formó la tierra,
el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. En ese contexto, Isaías está hablando de Israel, el pueblo de Dios, y de su gracia al restaurar a su pueblo. No escogió a su pueblo para destruirlo, sino para ser su Dios y que ellos fueran su pueblo. Isaías traza una analogía con el propósito de Dios en la creación. Él no creó el mundo para que estuviera vacío, no, lo creó para que tuviera forma y se llenara, como lugar adecuado para que lo habitara su creación. Los teóricos de la brecha, sin embargo, equivocan el sentido cuando argumentan que como Isaías dice que Dios no creó el mundo, Tohu, entonces tiene que haberse vuelto Tohu en algún momento posterior. Isaías 45:18 nos habla del propósito de Dios en la creación y no del estado original de la creación. Aunque la expresión Tohu y Bohu de Isaías 34:11 y Jeremías 4:23 hablan del desorden y el vacío que resultaron del juicio divino por el pecado, este significado no está implícito en la expresión en sí, sino que se derivan de los contextos en que aparece. No es válido, por eso, inferir el mismo significado para Génesis 1:2, donde el contexto no sugiere juicio alguno. Como analogía, podríamos pensar en una palabra como vacía para la pantalla de una computadora. Puede estar vacía porque no se escribió nada en el teclado. Del mismo modo, desordenada, sin forma y vacía implica que la Tierra comenzó de esta manera simplemente porque todavía no había sido formada y llenada, o porque así estaba a causa del juicio. Los teólogos dicen que es alusión verbal la forma en que se usan tohu y bohu en Isaías 34:11 y Jeremías 4:23. Estos pasajes sobre el juicio hacen alusión al desorden y el caos de la tierra en el comienzo de la creación, para sugerir la extensión del juicio de Dios por venir. El juicio de Dios será tan completo que su resultado será parecido a lo que era la tierra antes de que fuera formada y llenada, sin forma, vacía, desordenada, un caos. Esto no implica que el estado de la creación en Génesis 1:2 fuera aquel al que se llegó por algún tipo de juicio o destrucción, como lo imaginan los teóricos de la brecha. El teólogo Robert Crimson escribió: de paso se ha dicho que la alusión solo funciona en un sentido único. No hay fundamentos para suponer que el uso de Jeremías de esta frase en contexto de juicio implique algún tipo de juicio en el contexto de Génesis 1:2. Jeremías no está interpretando el sentido de Génesis 1:2. Fin de la cita. Quinto punto. Llenen de nuevo. Muchos teóricos de la brecha han utilizado llenar de nuevo para la traducción al inglés de Génesis 1:28, para justificar la teoría de la brecha sobre la base de que el verbo utilizado significa rellenar. Así, afirman que Dios le dijo a Adán y a Eva que volvieran a llenar la tierra, implicando que antes había estado llena de seres humanos, los preadámicos. Pero esto es un error, porque el término hebreo que se traduce como llenar de nuevo, malé, significa llenar, o llenar hasta arriba, o ser llenado, no rellenar. En inglés, el término replenish significa llenar entre los siglos XIII y XVII, pero luego su significado cambió a rellenar. Cuando se publicó la traducción al inglés de la Biblia King James en 1611, los traductores utilizaron replenish, que en ese momento significaba llenar y no llenar de nuevo. Y si vamos al texto hebreo original, veremos que habla de llenar, no de rellenar. La teoría de la brecha o de la ruina y reconstrucción se basa en una interpretación endeble de las escrituras. El significado simple y directo de Génesis 1:1 al 2 es que cuando Dios creó la tierra, en el principio, ésta no tenía forma, estaba vacía y oscura, y el Espíritu de Dios estaba allí, sobre las aguas. Fue a través de su energía creativa que el mundo fue formándose y llenándose a lo largo de los 6 días de la creación. Consideremos la analogía del alfarero que hace una vasija. Lo primero que hace es formar una bola de arcilla. Lo que tiene es bueno, pero no tiene forma. Luego le dará forma de vasija, usando su rueda o torno de alfarero. Luego que la bola de arcilla ya tiene forma, la dejará secar, le aplicará la capa de vitrificante y la horneará. Entonces la vasija está lista para ser llenada con agua o con lo que fuera. En ningún momento podría considerarse que alguna de las etapas es mala. Más bien, se dirá que no está terminada la vasija, que no tiene forma, que está vacía. Una vez terminada la vasija y cuando esté llena, podría describirse como buena en gran manera. Advertencia.
Muchos cristianos sinceros han inventado reinterpretaciones de las escrituras para evitar conflictos intelectuales con las ideas científicas populares. La teoría de la brecha fue una de esas reinterpretaciones concebida para que encajara con conceptos científicos surgidos a comienzos del siglo XIX y que siguen siendo populares en nuestros días. En realidad, sin embargo, la teoría de la brecha fue un anestésico efectivo que hizo dormir a la Iglesia durante más de 100 años. Cuando los niños que aprendieron esta postura de negociación pasaron a ser universitarios, les impactó descubrir que tal teoría no explicaba nada. Por eso, muchos aceptaron entonces la única teoría respetable que quedaba, la evolución. La evolución iba de la mano con la idea de los millones de años, y los resultados, por lo general, fueron desastrosos para su fe. Hoy hay otras posturas de negociación, como la de la creación progresiva o la evolución teísta, que han casi reemplazado a la teoría de la brecha. Los teóricos de la brecha, al tratar de mantener un génesis literal al tiempo de adherir a la idea de las eras de millones de años, abrieron las puertas para una negociación mayor en la generación siguiente. La reinterpretación de los días, el uso de la evolución por parte de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya se trate de la teoría de la brecha, de la creación progresiva, de los días era o de la evolución teísta, los resultados son los mismos. Estas posiciones podrían verse como aceptables en ciertas iglesias, pero el instruido del mundo secular con cierta justificación se burlará de quienes las sostengan, porque verá las evidentes inconsistencias. En tiempos de Martín Lutero, la Iglesia negociaba lo que la Biblia enseñaba con claridad, y él clavó sus 95 tesis sobre la puerta de la Iglesia para llamarlos de regreso a la autoridad de la palabra de Dios. De la misma manera, la Iglesia de hoy en general deja de lado lo que la Biblia dice claramente en Génesis 1:11. Es hora de volver a llamar a la Iglesia a la autoridad de la palabra de Dios, comenzando por el Génesis. Amigos, este fue nuestro capítulo de hoy. Nos vemos la próxima semana con el siguiente capítulo. Me despido deseando en su vida bendición. Adiós.